Gareth Morgan. Tuvo una idea original que fue, en vez de hacer una clasificación dura y pura de organizaciones, hizo unas metáforas. Y entonces hay tres, hizo muchas, pero hay varias metáforas, hizo 6 o 7. Pero hay 3 que son las que se suelen utilizar, porque las otras ya eran más complejas, eran más difíciles de... No es que fueran más complejas, más indefinidas, más confusas y tienen menos utilidad. Entonces vamos a comentar 3 de ellas y son la máquina, el ser vivo y el cerebro. O sea, cada metáfora está asociada, por tanto, a un concepto. El de la máquina, para seguirlo, porque esto no se trata de aprender, bueno, no se trata de aprender nada, que se trata de coger los conceptos que a uno le vengan bien. Pero no es tanto aprenderte las características, pim, pam, pum, esta y esta, luego las vemos en un momento como coger la idea general. Entonces, la máquina, pues como pueda ser un reloj, o sea, una máquina, una empresa máquina son las empresas de producción clásicas, ya anticuadas. Tú te imaginas, por ejemplo, una empresa, yo que sé, que produce galletas, pues de las que hay en Aguilar de Campo, de las de antes, y no las que quedan ahora. Entonces, bueno, pues eso funcionaba, que se hacían en cocina se hacían las galletas, y luego por las galletas pasan por una cinta donde pasa la caja y cada operario, yo que sé, uno tiene las de chocolate, otro las de crema, uno las cuadradas, otro las redondas, cada operario tenía un tipo, esto ya no se hace ahora, sí, está todo mecanizado. Pero el caso es que metía su galleta en la caja y así pues cuando pasa por todos los operarios la caja está llena y el último la cierra. Pues luego esas cajas pues van a otro sitio que después al almacén y del almacén se van a los camiones y luego tienes un departamento pues de publicidad y de marketing y otro departamento que es de contabilidad. Y son mundos muy estancos. No tienen nada que ver uno con otro. Por eso es como un reloj. O sea, las piezas del reloj están bien engranadas, pero nada más. No tienen que tener una relación entre ellas de comunicación, de hablarse entre ellas o de intercambiar información. Tú basta que hagas tu trabajo y ya está. Cuando eso funciona así, lo que se prima es la eficiencia. Pues, ¿qué es lo que hay que hacerlo? Lo más rápido posible. No hay que pensar nada. Tú cumples tu parte y ya está. Son empresas de producción, lo importante es la eficiencia y entonces muchas veces es tanto produces, tanto ganas o hay un plus por pasar de cierto tiempo o de cierto número de piezas hechas en determinado tiempo, tienes un plus de productividad y poco más. Eso es una empresa tipo máquina. ¿Qué es lo que sucede en una empresa tipo máquina? Que siempre funciona igual. Entonces es una empresa que funciona bien porque está engrasada y siempre lo hace bien, pero, esto pasaba por ejemplo en los monopolios, está poco preparada para un cambio. Si se produce un cambio, la empresa tiene poca capacidad para adaptación, porque siempre ha funcionado de una determinada manera, cada uno sabe hacer su función, la hacen y ya está. Pero no es una empresa que coja y diga, bueno, pues como esto cambia, ahora vamos a hacerlo de otra manera, porque no, la gente todos están acostumbrados a hacerlo siempre igual, si lo hago bien y lo hago deprisa, pues ya va. Entonces este tipo de empresas cada vez, antes todas eran así, cuando más o menos era constante el contexto, conforme ha pasado el tiempo, digo que siempre sean así, es decir, al principio de la revolución industrial, pues desde el siglo XVIII en los primeros sitios donde hay revolución industrial, luego en el XIX, en el XX quedan pocas así porque no tienen mucha capacidad de adaptación. Esa es la máquina. El ser vivo coge la idea de que entre los distintos aparatos pues hay una interacción. Si tú quieres aumentar la presión arterial, pues disminuyes el volumen de orina, eso pasa en los riñones, el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, eso es taquicardia, todo el sistema venoso pues hay una vasoconstricción, es decir, y todo eso está organizado por el cerebro y también está mediado por hormonas, es decir, hay una serie de interconexión entre las distintas partes. Eso no tiene sentido en un reloj no hay eso. Si se estropea una pieza, se jorobó y ya está, no hay un sistema de amortiguación entre unas y otras. Entonces, el sistema del ser vivo podéis pensar en un hospital, por ejemplo, en el sistema sanitario. El sistema sanitario, cuando hay un problema, se adapta, que sea hasta ahí llega. O sea, por ejemplo, llega el COVID. El sistema sanitario ha sido capaz de adaptarse. Ha hecho una vacuna en un tiempo récord. Ha hecho muchas vacunas en un tiempo récord. Eso es que tiene capacidad de adaptación. Ha utilizado sus recursos. Además fue una cosa muy interesante porque había una serie de gente que había inventado cosas que nadie sabía muy bien para qué servían, como meter el ARN mensajero, meterlo en una célula, que eso parece muy sencillo, es muy complicado. Bueno, pues eso estaba descubierto y nadie sabía muy bien para qué. Y ha sido fundamental
para poder hacer todas las vacunas de ese estilo, que han sido la mayor parte. Entonces, ese es un sistema que sí que tiene capacidad de adaptación. Eso requiere que tiene que haber una interrelación entre los diferentes equipos, entre las diferentes partes de la organización. Y le permite adaptarse a lo que hay. Hay más comunicación. En principio, las máquinas funcionan con un sistema muy autoritario. Hay un supervisor, o trabajas y trabajas al ritmo que tienes que trabajar, o estás fuera. En un sistema ser vivo ya hay un liderazgo que es más conciliador, toma más en cuenta la opinión de los demás. ¿Bien hasta aquí? Vale, pues ahora ya para nota nos vamos a las empresas cerebro, que el cerebro tiene una capacidad que es la capacidad de aprender. Por eso se pone al cerebro. Empresas cerebro son, por ejemplo, Facebook. Sabéis que Facebook se ha cambiado. Ya no es Facebook, es metaverso. Entonces, bueno, nadie en principio, no es que se haya adaptado a que hubiera una necesidad brutal en la sociedad de que todos interaccionáramos en las redes sociales a través de un avatar. Sabes que un avatar es que te inventas un personaje, entonces tú ya no te vas, parece que vamos hacia eso, que tú ya no, yo me invento un personaje, una chica de 30 años, pianista, que vive en Australia y no sé qué, y ese es mi avatar, y yo con ese es el con el que funciono en las redes, y la gente se relaciona con mi avatar, y los demás también son avatares. Son personajes que uno cree. Eso no se han adaptado a nada. No, en principio no había una necesidad a esto. La cuestión es que se adelantan a la posible necesidad. Ya no son adaptativos, son proactivos. En general, con las empresas de nuevas tecnologías es así. Es decir, el primer móvil que pone una cámara fotográfica no se adapta. No es que hubiera una necesidad brutal de que todos necesitábamos llevar cámara en el móvil. Simplemente, antes de que exista la necesidad, antes de que exista el problema, hace algo que le permite adelantarse y luego esa cámara va a ser tremendamente útil y por eso todos los móviles tienen cámara. Entonces, es proactivo. Claro, eso ya no tiene nada que ver con los sistemas estancos de los departamentos. Ahí tiene que colaborar todo el mundo, se requiere de todo el pensamiento grupal para que sea creativo y no puedes tener un liderazgo de que aquí se hace lo que digo yo y como yo digo, porque eso mata la creatividad. Entonces son organizaciones mucho más basadas en el consenso y mucho más, con mucho más protagonismo de la comunicación. También es verdad que en estas organizaciones se expresan más los conflictos. En las otras no es que no haya conflictos, los conflictos se reprimen. No es que no haya, se reprimen. No se permite su expresión. Una forma de entender un equipo directivo es que es el que tiene que lidiar con los conflictos de la organización. Igual que en un grupo el líder tiene que lidiar con los conflictos del grupo. Hay dos maneras de lidiar, o reprimirlos o facilitar su expresión. Y eso marca que sea una dirección impositiva, autoritaria, o una dirección más conciliadora, más de tener en cuenta a la organización. Voy a compartir pantalla y lo vamos a ver esto en resumen. ¿Dónde está esto? Esta no era. Ah, sí. Aquí tenemos la de Gareth Morgan. Un momento. Ahora. Bueno, pues aquí lo tenéis en bien explicado y en bien bonito. Pero bueno, esa es la idea. La máquina pues, es un sistema de equipos impositivo. Pues los equipos están aislados, los conflictos se niegan, se reprimen, pero son tareas en general repetitivas con muy poca capacidad de cambio y requiere un contexto pues, que no cambie mucho. En el otro extremo, para no ir una a una, voy a dejar la del ser vivo que se queda en medio, pues para no repetirme, está el cerebro, que es una organización capaz de aprender. Claro, tienes que manejar un liderazgo y una dirección mucho más basada en el consenso, con mucha comunicación, y la clave es en que sea proactiva. De tal manera que tú puedes anticiparte. Es muy bueno para un contexto de incertidumbre. Es complicadas de llevar, muy complejas, y los conflictos efectivamente están a la orden del día, porque en el momento en que no hay una mano dura que reprime los conflictos, pues las relaciones humanas forma parte del conflicto de la relación humana de manera, va unido a ello inevitablemente, y entonces claro, son difíciles de manejar y difíciles de que tengan
una larga vida, o desaparecen o se reconvierten hacia la de ser vivo o hacia la de máquina como cosa general.